A continuación presentaremos el tema La Primavera Árabe como producto integrador de aprendizaje de la materia Ciencias Sociales 1. Sus integrantes son Roberto Alan, Flores Garza, Sandra Magali Rocha Cuevas y Juan Alberto Torres Sandoval. La Primavera Árabe es el nombre con el que mediáticamente se ha identificado la serie de manifestaciones de carácter popular y político que sucedieron en la región árabe principalmente desde inicios del 2011. Sabemos que la Primavera Árabe se considera como una serie de protestas civiles en países de Oriente Medio y el norte de África que pedían un cambio de régimen existente en la zona por casi 4 décadas. Se dice que todo comienza cuando un vendedor ambulante fue despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorro y en respuesta se inmoló en forma de protesta. Durante su agonía, miles de tunecios se rebelaron contra las malas condiciones a las que el país estaba sometido, causando así un efecto dominó en el resto de las naciones árabes. Las protestas y manifestaciones de Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Libia, Liviano, Kuwait, Sudán, Jordania, Siria, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Se considera también la caída de gobiernos y golpes de Estado en Túnez, Libia, Egipto y Yemen, además de la guerra civil en Libia y Siria. La muerte de Muammar Gaddafi, Ali Abdallah Saleh e la inmolación de Mohamed Bouazizi. Bombardeos en los principales centros industriales del norte de África y Medio Oriente. Ocupación de pequeñas ciudades por el Estado Islámico y aumento del poder de este mismo y otros grupos radicales. Revolución de los Jazmines de Túnez. El régimen de Ben Ali había logrado un crecimiento sostenido pero concentrado en unas pocas clases ricas situadas en las costas norte y noroeste, en tanto que el resto del país era pobre. Esta pobreza se acentuó a partir de la crisis económica del 2008, que redujo el empleo y los salarios. Los parados llegaron a situarse entre el 20 y 30% de la población del país, pero con un porcentaje del 60%. Entre los menores de 30 años, donde cerca del 75% de la población no supera esa edad. Es importante contar aquí a las mujeres que en Túnez no sufren la represión islámica de otros estados. Así, probablemente la falta de expectativas de una vida decente para la juventud fue un detonante mayor que la carestia de los productos básicos. Todo ello terminó desembocando en la inmolación a lo bonzo de un joven de 26 años, Mohamed Bouazizi, debido a sus problemas económicos, desatando una ola de manifestaciones de Sidi Bouzid que extendió desde las periferias de Túnez hasta su misma capital y terminó por derrocar al gobierno. Otra particularidad de Túnez es que, al contrario que por ejemplo en Libia y Siria, su gobierno no había otorgado privilegios empresariales y cargos gubernamentales sistemáticamente al ejército. Este se puso del lado del pueblo tunecino, desobedeciendo las órdenes de Ben Ali. Revolución Blanca, Egipto. Fueron una serie de manifestaciones callejeras que comenzaron el martes 25 de enero del 2011 y que se difundieron por todo Egipto, llevada a cabo por diversos grupos sociales e inspirada principalmente en la Revolución tunecina. Aproximadamente 50.000 personas se reunieron en la Plaza de la Liberación, 10.000 en Kaf el Sheikh, y se realizaron más protestas en todo Egipto. El ejército anunció un toque de queda por El Cairo, Alejandría y Suez que empezaría a las 16 horas y se prolongaría hasta las 8 horas. Sin embargo, el toque de queda previo de las 18 horas, impuesto el día anterior por la policía, prácticamente no tuvo efecto alguno. Los manifestantes también se reunieron frente al Ministerio del Interior,
siendo 3 de ellos asesinados por la policía cuando intentaron tomarlo por asalto. Guerra Civil Libia. Muammar Gaddafi murió más de 40 años después de tomar el poder en Libia y tras 8 meses de revolución y guerra contra su régimen dictatorial, el coronel fue asesinado por los rebeldes en Sirte, su ciudad natal. Tras el fallecimiento del dictador, el Comité Nacional de Transición declaró su liberación del país. Guerra Civil Siria. La independencia a partir de 1944 abrió camino a una sucesión de golpes de Estado. En 1963, el Partido Nacionalista Árabe Baas se convirtió en el principal. En 1963, el Partido Nacionalista Árabe Baas se convirtió en la principal fuerza política y en 1970, tras el golpe de Estado del entonces ministro de Defensa, Hafez el-Assad, en partido único, Assad hizo del Baas, como Saddam Hussein con el Baas iraquí, el eje de un Estado totalitario, con una característica especial. En todos los resortes del poder se situaba aquel alawí, como el propio Hafez el-Assad. El fin de la primavera y la evidencia de que la corrupción era consustancial al régimen, con Hafez o con su hijo, provocaron el divorcio entre el régimen y los pequeños empresarios urbanos que lo apoyaban. El joven presidente no tuvo más remedio que aliarse con unos pocos grandes empresarios convertidos en multimillonarios, gracias a la tímida política de liberalización y privatizaciones. Guerra Civil de Yemen. Animadas por el ejemplo de Túnez y Egipto, miles de personas se echaron a la calle en enero del 2011 para pedir cambios después de 32 años de su gobierno. Su partido, el Congreso General Popular, había intentado impulsar reformas constitucionales que le permitiesen gobernar de por vida, o bien, trasladar el poder a su hijo, jefe del cuerpo de élite del ejército. A esta situación política se le sumaban las paupérrimas condiciones de vida. La vida de 23 millones de yemeníes viven con menos de $2 al día. Las protestas contra el gobierno paralizaron Yemen durante 10 meses. El país estuvo a punto de sufrir una guerra civil mientras Salah prometía que iba a firmar un acuerdo de transición para negarse en el último minuto. Lo hizo en 3 ocasiones, hasta que finalmente firmó el esperado traspaso de poder acordado con los 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Se cree que lo que impulsó la primavera árabe fueron las 3 siguientes razones. La insatisfacción de la clase media. En vísperas de la primavera árabe, la satisfacción de la vida era relativamente baja y la insatisfacción iba en aumento. En 2010, los habitantes de los países que más participaron en la primavera árabe, Siria, Libia, Túnez, Egipto y Yemen, se encontraban entre los menos felices del mundo. El descontento era generalizado, pero más pronunciado en el 40% de la población de clase media que el 40% de la población más pobre. Desigualdad. En 2011, los levantamientos pusieron en primer plano los temas de la equidad y la inclusión. Algunos investigadores plantearon que la desigualdad de ingresos fue uno de los factores desencadenantes de la primavera árabe. El nuevo estudio no entrega pruebas que apoyen esta idea. Investigaciones recientes que usan nuevos datos sobre los ingresos más altos indican que es poco probable que la desigualdad del gasto en Egipto sea mucho más alta que la ya estimada. Violencia y guerras civiles. Si bien las estadísticas de la desigualdad no pueden explicar la primavera árabe, pueden, sin embargo, arrojar luz sobre sus consecuencias. La investigación muestra que, más que la desigualdad en sí misma, es la falta de igualdad entre grupos étnicos o sectarios la que puede haber influido en el aumento de la incidencia de los conflictos en la región de MENA. Los autores de este estudio concluyen que, aunque las injusticias por sí solas no causan guerras civiles, pueden motivar a las personas a comenzar a pelear, sobre todo si los conflictos étnicos y sectarios se usan para obtener apoyo público.